Literatura occidental en Europa, Estados Unidos y en Hispanoamérica, además de un historiador francés. John Phillips Marquand fue narrador y periodista estadounidense. Destacó como elegante e irónico cronista de la alta sociedad burguesa. La obra es Gracias, Mr. Moto de 1936, uno de los narradores más destacados del siglo XX en su país y en el ámbito anglosajón. En el ámbito anglosajón destacó George Lilo en el ámbito de la era moderna británica. Lilo fue dramaturgo británico, creador del drama moral y burgués. La obra más destacada del propio dramaturgo británico es El mercader de Londres o La historia de George Banwell de 1761, uno de los escritores más importantes del mundo occidental, anglosajón y desconocido como la anterior figura de la literatura en el ámbito español. La cultura anglosajona no es tan conocida porque no ha penetrado tanto en España como en el resto de Europa. Bueno, en mayor medida la penetración cultural es más francesa y germana en nuestro país. Enrique de Villena fue escritor y humanista español. La obra es Arte Cisoria de 1423. Su obra, o esta obra, es bueno, de gastronomía. Alonso de Castillo Solórzano fue escritor y poeta español. La obra es Tardes entretenidas de 1125 y Antonio Mira de Amezcua fue escritor español, que descolló en el género dramático con decenas de obras de carácter vario, entre las que destacaron autos sacramentales, comedias bíblicas, de santos, de historia extranjera y nacional, de intriga, de costumbres, y la obra de Mira de Amezcua, La Fénix de Salamanca. Mira de Amezcua, bueno, pues, al final estuvo más relacionado con el ámbito religioso, aunque él destacó como escritor y en el ámbito literario de la era moderna española. Vicente Espinel fue escritor español. La obra es Vida del escudero Marcos Obregón de 1618. La propia obra de Espinel es la más importante y bueno, es de las más destacadas de su currículum literario, del propio Espinel. Mateo Alemán fue novelista español. La obra más destacada es Guzmán de Alfarache, de 1599-1604. Bueno, Guzmán de Alfarache es la obra más destacada del propio escritor o novelista alemán, Mateo Alemán, y los dos son importantes en la edad moderna literaria española. Paul Claudel fue dramaturgo, poeta y ensayista francés, considerado un paladín del catolicismo, y la obra de Claudel es Partición de Mediodía de 1906. Paul Escarron fue escritor francés, principal representante de la literatura burlesca. Su obra es Versos burlescos de 1943. Y Alain René Lesalle fue novelista y dramaturgo francés, y la obra es Gil Blas de Santillana de 1715 a 1765. Hablar de Escarron y de Lesalle, es decir, que son dos escritores tan importantes en el ámbito moderno francés, y Claudel es más cercano al ámbito contemporáneo y sobre todo al siglo XX. Es decir, Claudel es mucho más reciente. Tres escritores importantísimos en el ámbito francés, europeo, occidental y muy poco conocidos en España. Teófilo Folengo fue poeta italiano, autor del poema burlesco Baldo de 1517. Importante en el Renacimiento italiano, además, la cuna del Renacimiento nació en Italia y de ahí se extendió a todo el continente europeo. Edgar Quinet fue historiador y político francés. La obra es Filosofía de la Historia de Francia de 1858. Figura importante en el ámbito de la historia y de las ciencias sociales francesa y europea. Su familia Lillo fue muy importante en la literatura chilena y también en Hispanoamérica, en el ámbito literario hispanoamericano. Eusebio, Baldomero y Samuel son grandes escritores del mundo chileno y también de Hispanoamérica. Eusebio Lillo fue poeta, periodista, político chileno que perteneció al romanticismo con la obra Recuerdos del proscrito. Baldomero Lillo fue escritor chileno influido por el naturalismo francés de Émile Zola y de escritores rusos de finales del siglo XIX como Tolstoy, Dostoyevsky o Turgenev. La obra de Baldomero Lillo, El hallazgo y otros cuentos del mar de 1856. Samuel Lillo
fue poeta chileno y la obra es Chile heroico de 1911. Tanto Baldomero como Samuel Lillo fueron sobrinos de Eusebio Lillo, importantes en el ámbito de Hispanoamérica. Francisco Bilbao fue escritor y político chileno, uno de los intelectuales revolucionarios más destacados de Chile del siglo XIX, y su obra es Dualismo de la civilización moderna de 1856, también importante en el país y en el ámbito literario hispanoamericano. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con el mundo de la literatura en Hispanoamérica, en Europa, en España, en América, en Estados Unidos, darle a like, suscribiros y comentar. Y lo repito de nuevo, soy historiador, finalizo y os mando saludos. Adiós.